Buenos días a todos. Estamos en nuestra tercera sesión de nuestro curso de hipertensión arterial. Hoy tenemos unos casos que van a ser presentados por la quinta y sexta región sanitaria. Tenemos el agrado de tener con nosotros a nuestros distinguidos panelistas. Aquí le veo a la doctora Leda Liz, que es una gran colega, amiga. ¿Qué tal, doctora? Representante de la Sociedad Paraguaya. ¿Qué tal, Leda? ¿Cómo te va? Muy bien, doctora París. La doctora Leda, el doctor David Ortiz, que está como representante. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. La doctora Irma Ortiz y la doctora Laura García. Hola. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y la doctora Laura García de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Ahora voy a dejar unas palabras a nuestra flamante directora del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, doctora Graciela, no sé si estás ahí. La doctora Graciela González es la nueva directora. Sí, estoy acá, Rocío. ¿Qué tal, doctora? Bueno, Estamos en buenos días a todos. Así que le damos la bienvenida a este curso virtual, ¿no?, sobre el manejo y tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Realmente es un honor para nosotros y acá justamente del Departamento, ¿no?, de Docencia e Investigación del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, ¿no?, llevar adelante este ciclo de conferencias. Así que muchísimas gracias especialmente a la quinta y a la sexta región sanitaria de Caguazú y Cazapá y a sus coordinadores regionales y a los encargados como son el doctor Rubén Frutos y la licenciada Claudelina González. Y especialmente, por supuesto, a nuestros panelistas que son distinguidos, cada uno en su área, al doctor David Ortiz, de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, especialmente a la doctora Leda, les diría muchísimas gracias, de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la doctora, nuestra querida doctora Irma Ortiz, que también siempre nos apoyó, trabajó con nosotros en el programa, así que muchas gracias, doctora Irma Ortiz, y a la doctora Laura García, entonces de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Así que, bueno, bienvenidos a todos y espero que sea muy provechoso para todos porque realmente este enfoque es así práctico, así que vamos a aprovechar a nuestros disertantes y a nuestros panelistas que son realmente de una gran trayectoria, así que gracias a todos. Gracias, doctora. A continuación vamos a tener la presentación de la quinta región sanitaria. El doctor Rubén, no sé, el doctor Rubén Frutos. ¿Qué tal, doctor? Representante de la quinta región sanitaria Caguazú, doctor. Él nos va a presentar un caso clínico sobre hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Y luego, a continuación, doctor, tu actualización. Y después vamos a discutir el caso del doctor. Y después de la quinta región pasamos a la sexta con el doctor David Infram, que nos va a presentar hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Doctor Rubén, te dejo la palabra. Buenos días para todos, para la doctora Graciela González, la coordinadora del programa, doctora Rocío Aparicio, en su nombre a los distinguidos panelistas. Acá desde la quinta región hemos preparado, ¿verdad?, un caso clínico que va a estar a cargo de la doctora Alma Franco. Ella es residente del tercer año del programa de medicina familiar. También está con nosotros el doctor Jorge Ríos, quien es el coordinador del Hospital Regional de Coronel Oviedo, ¿verdad?, del programa de prevención cardiovascular. Vamos a hacer la presentación del caso, ¿verdad? El tema que nos corresponde es hipertensión arterial en cardiopatía isquémica, ¿verdad? Y posterior a la presentación estaremos con la actualización a cargo del doctor Jorge Ríos. Muchas gracias y vamos a dar inicio a nuestro tema, ¿sí? Bueno, nuestro caso es de hipertensión arterial en cardiopatía isquémica. Se trata de una paciente femenina de 73 años, procedente de Coronel Oviedo. Es de profesión ama de casa, estado civil soltera, y su motivo de consulta al servicio de urgencias de nuestro hospital fue dolor precordial. Como antecedentes patológicos personales, es conocida hipertensa en tratamiento irregular con losartán de 50 miligramos, un comprimido cada 12 horas desde hace 10 años. Consumidora crónica de atorvastatina 40 miligramos, un comprimido cada 24 horas, y ácido acetilsalicílico de 125 miligramos, un comprimido cada 24 horas.
Conocida diabética, en tratamiento con metformina 850 miligramos, un comprimido cada 24 horas, hace 3 años. Ex-tabaquista desde hace 2 años, refiere que cocina desde toda su vida a leña, niega asma y alergia a medicamentos y etilismo. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, es una persona que desarrolló su estadio de Tanner a los 10 años, menarca a los 12 años, gestas en totalidad de 12, parto vaginal 8 y cesárea 4. Inició su menopausia a los 50 años y refiere que en cuanto a sus estudios ginecológicos como Papa Nicolau, colposcopía, biopsia y mamografía no tiene realizado en el último año. Como antecedente de la enfermedad actual, el cuadro prehospitalario de 6 horas de evolución, que inicia con dolor precordial de inicio brusco, tipo puntada de moderada intensidad, refiere de 6 a 10, que irradia a miembro superior izquierdo, que se atenúa levemente en el reposo y con episodios de exacerbación en varias ocasiones. Al cuadro se agrega dificultad respiratoria de inicio insidioso, no cianotizante, que sin factores atenuantes ni exacerbantes. Ante no mejoría del cuadro y exacerbación de dolor, acude al servicio para mejor diagnóstico y tratamiento. Y como antecedente remoto de la enfermedad actual, refirió un cuadro similar anterior hace 10 meses con tratamiento ambulatorio. Signos vitales al ingreso: presentó una presión arterial de 200/100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno 98% a aire ambiente, se encontraba afebril y con un control de HGT de 151 miligramos por decilitro. En cuanto a los datos positivos del examen físico, el paciente se encontraba en una posición antiálgica, sentada con la cabeza hacia abajo y presentaba fascia dolorosa. El R2 se encontraba más hiperfonético que el R1, no se auscultaron soplos ni galopes, el pulso radial de 90 latidos por minuto regular, con amplitud aumentada, isócrono con el lado opuesto y sincrónico con el área central. Entre los estudios auxiliares se solicitó el estudio de electrocardiograma y los juegos de troponina. En el primer electrocardiograma, lo que más llama la atención es el infradesnivel en B1, B2 y B3. Y el primer juego de troponina arroja un valor de 0,58 para un valor negativo de 0,02. El segundo juego, solicitado a las 6 horas, retorna con un valor de 6,5 y se le ingresa con el diagnóstico de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, una emergencia hipertensiva, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, contando con un CIE 10 y 21,9, y entre los diagnósticos diferenciales: disección aórtica, miocarditis, pericarditis, herpes zóster, esofagitis, enfermedad ulcerosa péptica y trastornos de la ansiedad. El tratamiento inicial realizado: aspirina 125 miligramos, 3 comprimidos al inicio, y luego se dejó un comprimido cada 24 horas. Clopidogrel de 75 miligramos, se le indicó 4 comprimidos en el momento agudo y luego se dejó un comprimido cada 24 horas. En cuanto a la atorvastatina, recibió 80 miligramos y su enoxaparina de 60 miligramos cada dosis. En el aparato según presión de 2,5 miligramos, su losartán se dejó de 50 miligramos un comprimido cada 12, y en caso de dolor intenso, 3 cc de clorhidrato de morfina, una ampolla diluida en 9 cc de suero fisiológico. El primer día de internación, la paciente amanece en regular estado general a expensas de dolor sordo precordial de intensidad moderada 6/10 y náuseas, hemodinámicamente inestable con tendencia a la hipertensión con soporte de antihipertensivo vía oral, afebril con tolerancia vía oral a líquidos, diuresis y catarsis positivas.
Se decide optimizar antihipertensivos y se deja antimético a horario. Se solicita nuevo control de troponina I, que sería el tercer juego, que retorna con un valor de 18.95. Entre los demás estudios solicitados también se retornó el perfil lipídico con un colesterol HDL de 35 miligramos por decilitro, LDL de 51, VLDL de 26, triglicéridos de 130 y lípidos totales de 358. Tenemos anexado nuevamente el electrocardiograma, en donde no se ve gran cambio comparado al primer electrocardiograma realizado. En el segundo día de internación, la paciente amanece mejoría clínica, niega alergias y molestias. Permanece hemodinámicamente inestable con tendencia a la hipertensión, con soporte antihipertensivos vía orales, afebril, buena tolerancia vía oral y hábitos fisiológicos conservados. Retorna la troponina I, que sería el cuarto juego, de 22.74. Se suspende losartán y se inicia telmisartán 40 miligramos cada 24 y lecanidipina 20 miligramos cada 24 horas. En el día 3 de internación, seguimos con mejoría clínica y estamos mejorando, optimizando la hemodinamia, con soportes antihipertensivos vía oral, afebril, buena tolerancia vía oral y hábitos fisiológicos conservados. Y lo que llama la atención es que su troponina I ya empieza a tener un pequeño descenso, 16 nanogramos por ml, siempre recordando que su valor negativo es 0.02. La paciente pasa a sala de internados de clínica médica. El cuarto día no hay datos positivos de valor en cuanto a la paciente, tenía buena tolerancia al dolor y hemodinamia estable, retorna troponina I 10 nanogramos por ml, que serían siempre en descenso. El quinto día de internación, la paciente amanece mejoría clínica, niega alergias y molestias, hemodinámicamente estable, con soporte antihipertensivo vía oral, afebril, buena tolerancia vía oral y hábitos fisiológicos conservados. Retorna troponina I de 7 nanogramos por ml. Por lo que el quinto día de internación, tras el retorno de esos valores de troponina, se decide su alta médica con seguimiento ambulatorio por cardiología para programar cateterismo diagnóstico y terapéutico con las siguientes medicaciones. Telmisartán de 40 miligramos, un comprimido cada 24 horas. Lecanidipina, 20 miligramos, un comprimido cada 24 horas. Aspirina, 125 miligramos cada 24 horas. Clopidogrel de 75, un comprimido cada 24 horas. Y atorvastatina, 80 miligramos cada 24 horas. Y eso es referente a lo que es el caso clínico de la paciente. Y a continuación sería la presentación de la actualización del manejo. Muy buenos días para todos y todas. Bueno, vamos a hablar un poquito de la hipertensión arterial en el contexto de la cardiopatía isquémica. Hoy por hoy la hipertensión arterial considerada un factor de riesgo, pero al mismo tiempo una enfermedad que tiene una alta prevalencia que llega inclusive fundamentalmente países de Sudamérica casi al 50%, fundamentalmente avalado por un estudio de Pure y CESCA, ¿verdad? En la cual nos habla prácticamente de una prevalencia del 50% y un grado de control realmente prácticamente 10% en algunos casos el grado de control, es decir, pacientes que tienen presión arterial controlada por debajo de 140/90. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo occidental, más de 15 millones de muertes cada año, a lo que el mismo es el responsable del 30% de la mortalidad global, ¿verdad? Y aproximadamente el 50% de estas muertes son debidas a la enfermedad coronaria y asociada en un 33% también al accidente cerebrovascular. La cardiopatía isquémica puede definirse como la afección cardíaca aguda o crónica secundaria, un desequilibrio entre lo que es la oferta del flujo coronario y la demanda. Y aquí tenemos en esta diapositiva cómo la hipertensión arterial a través de dos mecanismos puede provocar isquemia miocárdica. Primeramente por una hipertrofia ventricular izquierda que va a provocar un aumento en la demanda y posteriormente una isquemia miocárdica, ¿verdad? Como también así puede provocar una disminución del aporte del oxígeno.
También esa misma hipertensión arterial puede provocar una aterosclerosis, provocar una disminución del aporte del consumo de oxígeno y llevar a la isquemia miocárdica. Y aquí en este apartado, en esta diapositiva, me quiero detener un poco para evaluar realmente los objetivos de control de la presión arterial. Las guías latinoamericanas de hipertensión arterial habían propuesto ya en el año 2017 que el objetivo de control de la presión arterial es por debajo de 140/90. Posteriormente, en el año 2018, las guías americanas de la American College, a través del estudio SPRING, realmente causó mucho revuelo porque ellos estaban diciendo que el paciente hipertenso ya es considerado cuando el mismo tiene 130, 80 tanto de sistólica y diastólica, ¿verdad? A lo que contrasta un poco con lo que es nuestro objetivo de presión arterial, porque tanto la Sociedad Latinoamericana, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial establecen a partir de 140/90 el comienzo de la hipertensión arterial, y por debajo de esa cifra el grado de control. Ahora, seguramente nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el mejor objetivo para nosotros y fundamentalmente para este grupo etario, ¿verdad? Y consideramos que para toda la población general, 140/90 es un grado de control. Pero cuando nos acercamos al paciente con factores de riesgo, fundamentalmente cardiopatía isquémica, consideramos que por debajo de 140/90 y lo más cercano a 130/80 es una cifra que produce objetivos de control fundamentalmente basado en la disminución de la mortalidad, disminución de la morbilidad y por sobre todas las cosas de los eventos cardiovasculares. A expensas de otro grupo que decía que estos pacientes se beneficiaban fundamentalmente también cuando la reducción de presión arterial estaba por debajo de 120/70, y eso se vino a desmentir un poquito con el estudio INVEST, un estudio que nos demuestra también la aparición de la curva en J, que a medida que vamos disminuyendo la presión arterial, tanto sistólica como diastólica, nosotros observamos la disminución de la mortalidad y morbilidad, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos mucho a los 70 milímetros de mercurio, fundamentalmente la diastólica, ocurre esto, la aparición de la curva en J, y nuevamente por debajo de eso, nuevamente vuelven a aparecer los eventos cardiovasculares relacionados a la movilidad y a la mortalidad. Porque según este fenómeno de la curva en J, el punto de quiebre de las coronarias está por debajo de 70 milímetros de mercurio. Recordemos que las coronarias trabajan con la diástole, y si es que bajamos en exceso, demostrado en este estudio, por debajo de los 70 milímetros de mercurio, podrían aumentar también los eventos cardiovasculares. Siempre es importante estratificar al paciente, fundamentalmente en los grados de hipertensión arterial y en los factores de riesgo. Considero que fundamentalmente en esta parte del Cono Sur, la mayor parte estamos teniendo hasta 3 factores de riesgo, pero que se van sumando a factores de riesgo realmente muy pesados. Creo que la diabetes mellitus hoy en día está siendo uno de esos factores de riesgo fuertes. ¿En qué sentido? Porque por ahí el paciente tiene cifra de presión arterial de 130/80, pero sin embargo, al tener diabetes mellitus, ya lo ubica a un paciente como un riesgo ya de moderado a severo. Es muy importante la evaluación de estos factores de riesgo, porque también, así como tenemos esa prevalencia en hipertensión arterial, también estamos teniendo esa prevalencia que va aumentando dentro de diabetes. Hoy por hoy, creo que a nivel de Latinoamérica tenemos ya un 12% de esa diabetes, y dentro de lo que es la dislipemia está aumentando también, porque estamos teniendo ya cerca de un 30%. Muy importante esto, entonces, en la evaluación de los factores de riesgo para poder estratificar. ¿Cuál es el esquema de tratamiento de los pacientes en el contexto que sean hipertensos y que tengan cardiopatía isquémica? En primera línea, siempre evaluar los factores de riesgo, los cambios en el estilo de vida y, por sobre todas las cosas, el tratamiento farmacológico de primera línea con los IECA y con los ARA2.
fundamentalmente con los IECA porque han demostrado que llegan hasta el endotelio donde está la lesión producida por la arteria coronaria y hay estudios que evidencian mejoría, también con los ARA2. Si a la hora de agregar un beta bloqueante y cuando ya se demuestra evidencia de enfermedad coronaria, elegir un beta bloqueante de acción vasodilatadora, como es por ejemplo el carvedilol, neidolol, isoclorol, y los calcioantagonistas dihidropiridínicos, en el caso de la amlodipina, lecanidipina, nitrendipina. A esto agregarle por sobre todas las cosas los antiagregantes plaquetarios y las estatinas. Muchas veces es también motivo de pregunta de nuestros pacientes: doctor, ¿por qué usted me pone una atorvastatina si mi colesterol está normal? Sin embargo, tiene afectación de una de las arterias coronarias. Y nosotros tratamos arterias, no tratamos los valores. Eso es un punto que tenemos que aclarar siempre a los pacientes en el consultorio. Los complementarios primera línea en los pacientes con hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, siempre el electrocardiograma, el ecocardiograma transtorácico, la ergometría de esfuerzo, la cinecoronariografía y el angiotac. Siempre, después del electrocardiograma, siempre evidenciar también las troponinas. Como conclusión, podemos decir que identificar al paciente hipertenso en el contexto de cardiopatía isquémica ayuda a orientar el tratamiento óptimo. En estos grupos de pacientes, el objetivo de control es por debajo de 130-80. Valores por debajo de 120-70 no han demostrado beneficios, pero sí aparición de complicaciones explicados en el fenómeno de la curva en J. Los IECA y los ARA2 conjuntamente con los beta bloqueantes son indicación 1 con grado de evidencia A. Muchas gracias. Gracias, doctor. No sé si alguno de los panelistas quiere opinar algo. No sé, doctora Leda, doctor David. Doctora Leda, te escuchamos. Sí, con respecto a mí lo que me gustaría saber es, la paciente había ingresado con una emergencia hipertensiva, ya que tenía un dolor de pecho bien típico y unas cifras tensionales muy elevadas. Veo que le trataron con enalaprilato. Mi pregunta es, ¿había alguna contraindicación según lo que manejaron el caso o no tenían disponible, por ejemplo, otro medicamento como para tratar esta emergencia hipertensiva? Me refiero, por ejemplo, a la betalol, uso de la betalol endovenoso o, por ejemplo, ya que tenía una cardiopatía isquémica y estaba en una emergencia hipertensiva, una droga ideal sería, por ejemplo, la nitroglicerina. Pregunto, solo para saber. Buen día, doctora. Respondiendo a la pregunta, justamente el uso de nitroglicerina, nosotros no contamos en el servicio de urgencia, se tiene que comprar para hacer el goteo. Solamente hay una farmacia habilitada 24 horas frente al hospital que no siempre dispone justamente de la droga. En ese contexto fue que no se pudo utilizar. Pero sí, Ok, justamente está bien. en el contexto ideal hubiera sido ese el manejo. Ok, está bien. Doctor. Contestada mi pregunta. Sí, está contestado, doctora. Bueno, muchas gracias. Doctor David Ortiz, por favor. Sí, cómo no, gracias. Sí, algunos comentarios. Uno era, y creo que se aludió recién a esto, visto que la paciente cuando se fue a alta se fue con lercanidipina, creo que otra opción ahí hubiese sido considerado también un beta bloqueante, ya que tiene una cardiopatía isquémica diagnosticada, ¿verdad? Lo otro que es muy importante desde el punto de vista de los médicos de familia que estamos en la atención primaria es, uno, y el doctor Río aludió a esto, es enfatizar mucho el tema de la educación, de por qué se están tomando esos medicamentos, la importancia, porque el paciente que sale de alta probablemente va a hacer si es que hace su seguimiento con el cardiólogo, lo va a hacer 1 o 2 veces.
y después hay una alta posibilidad lastimosamente de que se pierda el seguimiento en cardiología, pero probablemente lo vamos a ver nosotros. Entonces nosotros tenemos que enfatizar muchísimo el por qué. Una cosa que me gustó es un poquito la simplificación del régimen, de cambiarle de un medicamento que se toma cada 12 horas a cada 24 horas. Ahora ahí entra el tema también del costo y todo eso que hay que considerar, pero tratar de simplificar el régimen lo más posible para que la paciente en ese caso pueda cumplir su régimen. Y repito, lo importante es la educación del por qué, así como le explico el tema de la estatina, es por el riesgo cardiovascular, estamos tratando la arteria, no el colesterol. Tiene que seguir tomando el medicamento, no es que vas a tomar una caja y se termina la caja y ya no vas a tomar más. Todas esas cosas de importancia justamente para la prevención secundaria de esta paciente que ya tuvo un evento y que si no la tratamos apropiadamente va a tener otro. Entonces hay muchos puntos que aprender y que trabajar como equipo, como equipo de salud en esto para justamente evitar que esta paciente vuelva a tener un evento. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctora Laura, sí, la escuchamos. Sí, muy buenas las presentaciones y quería comentar nomás y quería recalcar, me encantó que hayan mencionado los factores de riesgo relacionados al género femenino, ahora que siempre tenemos que tener en cuenta, muchas veces dejamos olvidado este lado, que tenemos que saber que la mujer tiene factores de riesgo únicos propios como por ejemplo la menopausia, la menarquia, ¿verdad? Y eso tenemos que siempre recordar y quedar asentado en la historia clínica, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctora Irma, no sé si quiere hacer un comentario. Hola. Sí, ¿me escucha? Le escuchamos. Bueno, esta es una paciente, realmente le felicito a todo el equipo que manejó el paciente, ¿verdad? Y uno hace lo que tiene dentro de lo que puede en una institución así, porque sabemos las carencias la parte sanitaria. Esta es una paciente que hay que considerar muchas cosas. Lo más probable que tenga una lesión de múltiples vasos, porque es una paciente diabética, hipertensa, tabaquista, y hay muchos detalles que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y ya se habló del beta bloqueante, esta paciente sí o sí tiene que tener beta bloqueante a no ser que tenga una contraindicación. Otra cosa es que la parte de su diabetes, no tenemos la glicosilada, probablemente no tienen ellos esa capacidad de tener, ¿verdad? Pero sería interesante para su seguimiento. Y la dapaglifosina sería muy interesante usar en ella y tratar de compensar, porque tiene que ser en conjunto todo, ¿verdad? Y posteriormente, como dijeron, que iban a hacer una cinecoronariografía que es excelente, ¿verdad? Y toda la medicación a mí me parece correcta. Y le felicito a todo el equipo. Excelente, doctora. Doctora Graciela, no sé si estás ahí, ¿querés hacer un comentario final sobre este caso? Doctora Graciela González. Sí, acá un ratito. Sí. Y bueno, me parece súper importante, ¿no? Porque frecuentemente es eso lo que nosotros vemos también, la hipertensión como factor de riesgo principal, ¿no? Asociado a la hipertensión. Y considerar nomás que el riesgo cardiovascular realmente es un continuo. A veces no sabemos en qué momento puede o no presentar infarto agudo de miocardio, ¿no? Y recalcar sobre la prevención primaria y en este caso y posteriormente la prevención secundaria, ¿no? Si bien esta señora ya tomaba estatinas y ya tomaba aspirina, ¿no? Y aún así tuvo su infarto, ¿no? Y después, y las cifras y el control posterior de la hipertensión, ¿no? La importancia, lógicamente, así como recalcaron ya, del beta bloqueante para el isquémico, el hipertenso, que es fundamental, ¿no? Y bueno, y eso, fundamentalmente, y las cifras de presión arterial, ¿no? Que se debe ser alrededor de 130/80, 120/70. Y a veces depende también de la clínica de cada paciente. Hay pacientes que toleran 110/70, por ejemplo, ¿no? Depende de cada paciente. Evitar también, lógicamente, cifra de hipotensión e hipertensión. Así que siempre la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo a controlar, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria. Y eso básicamente.
Ok, perfecto. No sé si alguien del panel quiere hacer algún otro comentario. Bueno, excelente. Entonces la presentación de la quinta región sanitaria. Vamos a pasar a la sexta región sanitaria, Caazapá, con otro caso. Sí, doctor David, le dejo la palabra. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por hacernos partícipe también de estas jornadas de capacitaciones que son bastante importantes para todos nosotros, ¿verdad? Doctora, te agradecería si podrías proyectar, por favor, las diapositivas. Por- Excelente. Bueno, ahí ya vemos todo en pantalla. El tema que nos corresponde a nosotros como región sanitaria justamente corresponde a la hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Siguiente. Bueno, hoy les traigo un caso clínico de un paciente masculino, 67 años de edad, de profesión docente, estado civil casado, que es referido por una colega de una USF por su motivo de consulta de pérdida de peso y dificultad respiratoria al agacharse. Siguiente. Bueno, entre los antecedentes patológicos personales tenemos que el paciente en este caso es hipertenso, en tratamiento irregular con losartán, 50 miligramos día. Es un paciente diabético tipo 2, en tratamiento irregular con metformina 850, uno con el desayuno, nada con el almuerzo y uno con la cena. Un hipotiroidismo subclínico en tratamiento irregular con T450 miligramos, un comprimido día. Además de eso, una gastritis crónica en tratamiento con omeprazol 20 miligramos día y un EPOC referido que no sabe su medicación, no sabe referir su medicación. Siguiente. Bueno, entre los antecedentes de la enfermedad actual tenemos que es un usuario masculino que aproximadamente 25 días antes de su consulta por diabetología acude ante una pérdida de peso de 5,6 kilogramos aproximadamente, con estilo de alimentación habitual, normocalórica y poca adherencia a alimentos de alto valor biológico. Con el tiempo se va acentuando el cuadro con náuseas, vómitos de contenido espumoso en horario de la mañana y contenido alimentario en horas de la tarde en forma esporádica, que mejora con el consumo de metoclopramida de 10 miligramos vía oral según necesidad. Además de eso, el paciente refiere pesadez en ambos miembros inferiores, sin signos inflamatorios, que mejora con la posición de 90 grados en relación al eje del cuerpo. Además de eso, vendomnea acentuada de 10 días de evolución que empeora con el correr de los días. Es acompañado por un familiar que refiere que el usuario presenta disminución del chorro miccional y dificultad marcada en el momento de la evacuación. Lo traen a consultar por solicitud de la médica de la USF por pérdida de peso en realidad. Siguiente. Los siguientes parámetros vitales constatamos en consultorio: una presión arterial de 140-110. Paciente refiere ya haber consumido la medicación antes de venir. Una saturación de oxígeno de 92%, una frecuencia cardíaca de 61, una temperatura de 37,1 y se constata una obesidad grado 2 con 104 kilos. El paciente es referido de prácticamente de una comunidad bastante lejana a la cabecera regional, aproximadamente de 114 kilómetros, el cual acude a su primera consulta, donde el paciente ingresa caminando, acompañado por familiares, está reacio, poco colaborador, presenta una regular mecánica respiratoria, hemodinamia estable con tendencia a la hipertensión, Glasgow 15 de 15 en todas las esferas óptimas, ocular, verbal y motor. Y a la valoración física lleva a constatar una obesidad grado 2 con 104 kilos, murmullo vesicular disminuido, roncus, no sibilancias, no crepitantes, aparentemente congestivo en campo pulmonar de base. Y paciente refiere el mismo cuadro citado en el historial anterior. Entonces solicito el laboratorio completo, radiografía,
electrocardiograma, un ecocardio y una ecografía abdominal. Siguiente. La segunda consulta, el paciente retorna 3 días después a consultorio con buena predisposición. Llama la atención el edema bilateral de miembro inferior de 2 cruces hasta la rodilla. Retorna con un laboratorio con una hemoglobina de 11, hematocrito 33, glóbulos blancos de 9.700, fórmula leucocitaria en rango, plaquetas de 187.000, una glicemia de 210, con colesterol total de 321, triglicéridos de 291, una urea de 61 y una creatinina de 1.2. Un perfil hepático en rango, perfil tiroideo que llama la atención su TSH 8,2, ProBNP de 1650 y enzimas cardíacas en rango, una troponina I de 0,22, resto de los estudios en rango. Solicito también un electrocardiograma, el cual podemos constatar una fibrilación auricular, un QT profundo, un QRS menor a 0,12. En la radiografía pudimos constatar una cardiomegalia de 60-40, una dilatación de las venas pulmonares, un edema pulmonar intersticial leve y dilatación de la vena cava superior. El ecocardiograma en realidad refiere a una fracción de eyección de 51, insuficiencia mitral leve, dilatación ventricular izquierdo leve, sin otros signos positivos según el informe. Y una evaluación de riesgo cardiovascular, el cual arroja una puntuación muy alta, 8 según la escala de 11 de la OMS. Siguiente. Bien, viendo que el paciente en realidad prácticamente se encontraba reacio, que el paciente no colaboraba mucho en la primera consulta, ya con todos los métodos auxiliares solicitados, se le realiza su intervención tanto de medidas generales y farmacológicas, ¿verdad? Se le dice que el paciente tiene que estar en un reposo relativo, cabecera a 45 grados, generalmente una dieta hiposódica, normocalórica, hiperproteica, baja en carbohidratos, hipograsos, con un esquema de 35-20-20, que controle sus signos vitales y su control de balance hidrosalino con una proporción máxima de 2,8 litros, que sería prácticamente el 30% de déficit de lo que correspondería a su índice de Emmerson. Iniciamos la medicación con el paciente, le indicamos una metformina de liberación prolongada, un comprimido al día, la paglifosina de 10 miligramos, un comprimido con el desayuno, omega 3 con aceite de krill, 2 con el desayuno, un fenofibrato de 160 miligramos, 1 con el almuerzo, rosuvastatina de 10 también con la cena, T450, 1 en ayunas, 1 hora alejado de las comidas, preferentemente en el día de la mañana. Rivaroxaban de 10 miligramos, 1 a las 13 horas, suena la piel de 20 miligramos cada 12 según presión arterial. Suenavibolol de 5 miligramos cada 24 horas, hidroclorotiazida de 25. Su espironolactona de 25 también y su dioxina de 0,25 miligramos cada 24 horas. Siguiente. El paciente ingresa en su tercera consulta tras 30 días del esquema de tratamiento instaurado refiriendo a una mejoría marcada del estado general. El paciente ya ingresa muy colaborador, sin dificultad para conciliar el sueño, sin dificultad respiratoria, sin edema en miembro inferior, metabólicamente compensado con una glucemia de 103 por hemoglucotés preconsulta, control de glicemia promedio que trajo anotado en el cuadernillo en mínimo de 94, máximo de 148. Una pérdida de peso de 6 kilogramos, pero con medición de la composición corporal mejorada, o sea, pérdida de peso a expensas de materia grasa. Solicito el laboratorio de control y seguimiento, realizo consultas sobre el paciente sobre malestar y disconformidad, sobre el esquema de tratamiento, el cual refiere estar preocupado por la polimedicación. Se explica la importancia del cumplimiento de las medidas aparentemente comprende y recomiendo consulta con cardiología. Siguiente. Bueno, su evolución en la cuarta consulta, paciente retorna 30 días posterior a la última consulta con una hemoglobina 11,3,
un hematocrito de 35%, blancos de 7.400, la fórmula leucocitaria en rango, plaquetas de 240.000, una glicemia de 102, colesterol total de 132, triglicéridos 89, una urea de 37, creatinina de 0,9, perfil hepático con transaminasas en el límite superior según rango laboratorial, y un perfil tiroideo con TSH de 4,6, resto en rango. Ya que yo les llegué a referir al paciente en el área de cardiología, el paciente se niega a consultarse con cardiología, se realiza contrarretorno en su cuadernillo para seguimiento en la USF de ABAI. Siguiente. Su diagnóstico final, insuficiencia cardíaca grado 2 según clasificación funcional, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial esencial, hipotiroidismo, dislipidemia y gastritis crónica. Siguiente. Bueno, dentro del estudio que llegamos a observar, según las nuevas actualizaciones, me llamaron la atención algunos artículos científicos que dejo aquí. Una de ellas justamente es de la Sociedad Argentina de Cardiología, el cual en este artículo de actualización en cuanto a hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca en las innovaciones terapéuticas, justamente el resultado, la conclusión final que tuvo es que todo paciente que es captado con una fracción de eyección conservada en su primera, o la consulta realizada en consultorio, ya debe de tener la idea global de que se tiene que mantener todas estas medidas de bienestar con el paciente. Es decir, de que hay que darle la mejor calidad de vida y, por supuesto, resguardando toda la parte cardiometabólica, por sobre todo con sus factores de riesgo, que sería su obesidad, su diabetes y su dislipidemia. Siguiente. Otro estudio también que encontré sobre en la Sociedad Española de Cardiología, justamente son las diferencias en el pronóstico de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada o deprimida en enfermos mayores de 70 años que tomaban betabloqueantes. Este estudio es bastante interesante, ya que indica que todo paciente que es captado en el momento de la consulta, a los cuales se le llega a administrar betabloqueantes, tienen una mejoría del 14% en relación a los otros pacientes que no lo han recibido. Siguiente. Y por supuesto, de la misma sociedad, el uso de dapaglifosina en insuficiencia ligeramente reducida o conservada, que se realizó en 6.263 pacientes, el cual demostró justamente que una dosis de dapaglifosina al día de 10 miligramos mejoraba bastante y disminuía la muerte súbita en estos pacientes instalados desde inicios o estadios iniciales de la insuficiencia cardíaca, ya asociado con otras complicaciones como dislipidemia, obesidad y la diabetes mellitus. Esas son las 3 revisiones técnicas que llegué a encontrar, los más actualizados posibles para poder ver en estos casos de pacientes con fracción de eyección ligeramente, conservada ligeramente disminuida para su tratamiento en conjunto. Muchas gracias, doctor. Doctor Ortiz, si quiere hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Muy interesante el caso, también con muchos puntos a tratar. Un detalle nomás que quería mencionar es en este paciente, justamente con las medicaciones que se le puso, estaba la rosuvastatina, el omega 3 y el fenofibrato. El paciente también tenía un hipotiroidismo, en la presentación se dijo que era subclínico. Hay que recordar siempre que el hipotiroidismo también es una causal de la dislipidemia. Entonces, a veces lo que uno puede encontrar es que al controlar el hipotiroidismo, los números, en este caso particularmente los triglicéridos, mejoran también. Eso también va con la diabetes, el control de la diabetes. Entonces, yendo al punto del paciente, que yo también compartía un poquito su preocupación de la polimedicación, yo creo que en algún momento se podría considerar sacar el omega 3 y el fenofibrato y dejarle con la rosuvastatina, que sí probablemente necesita, ya que esos primeros 2 medicamentos
hasta donde yo sé, nunca se ha comprobado que reduce la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes. Sí pueden bajar el número, pero al final la rosuvastatina es de esos medicamentos el que más beneficio le va a dar a largo plazo. Después el resto estaba muy bien, o sea, yo creo que estaba con cada indicación había un tratamiento correcto. También lo otro que mencionaría rápidamente es que siempre hay que cuidar el tema del uso de hidroclorotiazida con IECAS o ARA2, y también después nuestros pacientes hacerles mucha consejería sobre el uso indiscriminado de AINE. Uno, que el AINE en la hipertensión hay que cuidar muchísimo porque el AINE eleva la presión, y dos, nuestros pacientes se automedican con AINES como si fuesen caramelos, y esa combinación de AINE, hidroclorotiazida y un IECA o ARA2 es bastante peligroso para el riñón. Entonces, a veces al tomar esa combinación, los pacientes tienen una insuficiencia renal aguda que nos complica otra vez la vida. Entonces, desde el punto de vista del médico de familia en atención primaria, mucha consejería para eso, para que el paciente sepa bien qué medicamentos tomar, por qué lo está tomando, y tratar de evitar de automedicarse, siempre consultando antes de tomar cualquier cosa. Eso nomás, gracias. Gracias, doctor Ortiz. Doctora Leda, no sé si quieres hacer un comentario. Sí, antes que nada, le felicito a los doctores por su presentación, no me quiero olvidar de esto. También le felicito al doctor David la forma en que manejaron en forma ambulatoria el tratamiento del paciente, muy bien. Coincido totalmente con el doctor Ortiz en cuanto a la polifarmacia, y seguramente que el doctor la próxima vez que le vea al paciente le va a ir retirando los fármacos que no, seguro que los triglicéridos ya habrán mejorado, y el paciente también se va a ir mucho más tranquilo con una medicación reducida, ¿verdad? Porque la polifarmacia es realmente preocupante hoy en día. Lo que a mí me gustaría conocer es, perdón si no vi, la hemoglobina glicada del paciente, ¿cuál sería? Doctora, en ese caso, la hemoglobina glicada del paciente era de 11,6. Ah, 11,6. Y no se 11,6. okay, no se planteó tratarle con insulina. Doctora, sí. En realidad, en la primera consulta nosotros ya habíamos hablado con el paciente, justamente porque la colega de la USF lo refirió porque era diabético y por su pérdida de peso, ya pensaba en una insulinopenia, ¿verdad? Se le planteó al paciente, pero el paciente no aceptó. El paciente no aceptó, dejamos escrito eso en el sistema justamente, de que ella requería de insulinoterapia, el cual se negó, y dentro de la tratativa de convenir con el paciente ese esquema de tratamiento, llegamos al término de que en realidad o le poníamos su insulina, o seguía con la medicación de dapaglifosina, ¿verdad? Y fue un comentario que hicimos con el paciente para llegar a un acuerdo de tratamiento terapéutico que pueda cumplir. En relación a la polifarmacia, doctora, sí, este paciente cayó por diabetología, pero al final le tratamos por la parte cardiológica, ¿verdad? Sí, yo le refería al paciente de que estos medicamentos, una vez que mejorara su perfil metabólico, lo retiraríamos, ¿verdad? Okay, muy bien. Toda vez con el compromiso de que pueda adherirse a sus alimentos de alto valor biológico, lo estaríamos retirando, que es un compromiso que tenemos también con el paciente, ¿verdad? Ok, está muy bien, gracias. Doctora Irma, no sé si quieres hacer un comentario. Hola, sí. Bueno, felicidades para este grupo, realmente trabajan bien. Algunas preguntas. Bueno, el contexto que yo entiendo es así: es un paciente hipertenso con una cardiopatía hipertensiva en fase dilatada ya, que probablemente tenga una cardiopatía isquémica, de casi seguro, ¿verdad? Porque es diabético, descompensado, tiene varios componentes. Entonces, eso que hizo el doctor de referirle al cardiólogo me parece interesante, porque hay que hacerle un estudio como para descartar que no haya una cardiopatía isquémica, que estoy casi segura que tiene, ¿verdad? Y eso hay que solucionar, porque hay que ver la causa de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? ¿Por qué está con insuficiencia cardíaca? La otra cosa que me llama la atención, nosotros habitualmente, y las guías dicen que la digoxina hay que usar, está muy bien porque tiene fibrilación auricular, está correcto, ¿verdad? Pero normalmente se usa cuando ya agotaste todo, ¿verdad?
cuando es un paciente que se reinterna cada vez, ¿verdad? Porque su frecuencia aparentemente no estaba descompensada según el primer control. Realmente no sé cuánto tenía la frecuencia cuando ingresó en la segunda con el electro que trajo, ¿verdad? La otra cosa es que sí, está bien la digoxina, pero hay que hacer un control también de la digoxinemia, porque es un paciente que está en el campo, entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ayuda a evitar internación la digoxina y también ayuda, pero no disminuye la mortalidad. Entonces, es como para tener en cuenta y ver eso porque es un paciente que está lejos, ¿verdad? Y lo de su azúcar también está correcto, hay que controlarle, pero hay veces no aceptan y qué vamos a hacer. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias, doctora Irma. Doctora Laura. Sí, en primer lugar, felicitarle al doctor Isfram por su manejo, ¿verdad? Y como sabemos, mencionar y destacar que la hipertensión arterial, en el estadio final, este paciente está llegando, va a un problema, una fibrilación auricular, luego es la historia natural, va a una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Un paciente que no estaba tratado previamente. Entonces, cuando nosotros captamos estos pacientes, por ello muy importante la captación de los pacientes, hacer el diagnóstico, en este caso, como ya mencionaron, que el tratamiento ambulatorio que le realizaron fue positivo, ¿verdad? Fue de éxito. Y tenemos que también tener en cuenta que nuestros pacientes del interior ya vienen con varias patologías, en este caso diabético, obeso, con hipotiroidismo, dislipidemias, y hay que también ver la interacción de los medicamentos entre sí y que producen ciertas patologías. En el caso de que la doctora mencionó la amiodarona, por ejemplo, podríamos haber utilizado, pero el paciente está con un hipotiroidismo, podemos exacerbar eso, por ejemplo. Y también insistir muchísimo en el seguimiento y el manejo multidisciplinario de estos pacientes, en estar atentos en la unidad de formadoras de salud, manejarlo el diabetólogo o el clínico, que alguien tiene que hacer toda esta coordinación, ¿verdad? Ya que cualquier internación en el paciente con insuficiencia cardíaca aumenta mucho la mortalidad. Eso es mi comentario. Gracias, doctora. Excelente. Doctora Graciela González, no sé si quiere hacer algún comentario. Y realmente está la presentación excelente y sobre todo me llama la atención el manejo, ¿no? Porque tuvieron un manejo muy bueno por la respuesta terapéutica, eso es lo importante, ¿no? La respuesta fue sí, en poco tiempo realmente se compensó el paciente, ¿no? Solamente quiero resaltar en cuanto al tratamiento, por ejemplo, para tener en cuenta en mi experiencia personal también, por ejemplo, la asociación de hidroclorotiazida con espironolactona, hay que tener cuidado también con la hiperpotasemia. Si bien los autores ya habían recalcado eso, ¿no? Cuidado con la hiperpotasemia, pero veo que este paciente respondió muy bien y eso nada más. Y el manejo multidisciplinario que ya dijo la doctora Laura también, que me parece importante. Y nuevamente enfatizar, por ejemplo, la intervención de la nutricionista. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en prevención secundaria con la nutricionista y la psicóloga y realmente la ayuda que logramos es sorprendente. Entonces, si bien a veces minimizamos la intervención de la nutricionista, pero no, yo considero que es esencial y también con la psicóloga para cambios adecuados, si pueden disponer ahí, no sé, de repente, ¿no? Si tienen acceso a eso, pero ayuda muchísimo en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles y en prevención, en este caso, insuficiencia cardíaca. Y posteriormente, lógicamente, ¿no? Como dijo la doctora Irma, ver si tiene una cardiopatía isquémica, eso es fundamental. Y si se llegara a descartar y es solamente cierto hipertensivo, bueno, luego lógicamente sería la rehabilitación en este caso, o por lo menos actividad física posteriormente, ¿no? Como uno eje también en prevención secundaria, una vez que esté todo manejado y si sabemos las causas, ¿no? Lógicamente, así es. Eso es todo. Sí. Muchas gracias, doctora. Bueno, quería comentarles que, bueno, en primer lugar, quería, antes de olvidarme, que nosotros estamos acá desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, pero todo este curso no sería posible sin la ayuda absoluta de Kinfa, quienes están ahí detrás de cámaras.
la señora Graciela Irigoyen, está Joel, están un equipo técnico maravilloso, quienes nos están apoyando para poder llegar a todos ustedes. Ellos nos proveen de todo el soporte informático, las inscripciones, gracias a Kinfa. Entonces, quisiera dar mi agradecimiento a ellos y comentarles que también, gracias, mi querida. Gracias a ellos también estas clases quedan grabadas, así que ustedes pueden acceder a YouTube Kinfa para verlas posteriormente, porque realmente se aprende muchísimo. Los casos clínicos de hoy estuvieron realmente muy buenos. Muchísimas gracias a la 5ª y a la 6ª región sanitaria. Excelente los casos, también excelente las actualizaciones que nos dieron. Y a los panelistas les agradecemos su tiempo y les agradecemos que estén acá con nosotros dando sus opiniones. Con respecto a Kinfa, también quería comentarles que estuvieron preguntando algo técnico, ¿verdad? Las inscripciones, una vez que ustedes están viéndonos, es que ya están inscritos, así que no hace falta volver a inscribirse. Bueno, entonces, para ir cerrando la sesión de hoy, nuevamente muchísimas gracias a Graciela Irigoyen de Kinfa, muchísimas gracias a nuestros panelistas desde el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular, a la doctora Irma Ortiz, al doctor David Ortiz, a la doctora Laura García y a la doctora Leda Ruiz Díaz. Muchísimas gracias por estar acá y nosotros les iremos invitando para las siguientes sesiones. Esta es la 3ª sesión. Tenemos 6 sesiones más que estamos haciendo los lunes cada 15 días y les volveremos a invitar para presentarles los casos de otras regiones sanitarias. Mis agradecimientos otra vez a la 5ª y 6ª región sanitaria, al doctor David Ifrán y al doctor Rubén. Muchísimas gracias, queridos doctores. Y me despido de ustedes, doctora Graciela, no sé si querés dar el mensaje final. Nuestra directora, flamante directora, que asumió hace una semana en el Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Doctora Graciela, no sé si te querés despedir de todos los panelistas y los que nos están escuchando. Disculpen, pero mi señal no es muy buena, pero bueno. Así que muchísimas gracias a todos, nada más, Kinfa, y a todos ustedes. Y gracias, Rocío. Entonces, muchas gracias por hoy. Cerramos nuestra sesión y estamos en contacto. Perfecto. Gracias. Cariños, que esté muy bien. Que pasen, Chao, que chao. tengan buen día. Chao, Chao, gracias. doctora Laura. Chao, chao.